Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén listos para un maratón de emociones, dramas, romances y un poquito de misterio, porque hoy les traigo un tema que sé que les va a encantar. Son como yo que cuando empiezan una serie turca ya no pueden parar. Que se enganchan desde el primer capítulo y necesitan saber qué va a pasar con los personajes, con sus vidas, con sus amores. Pues si la respuesta es sí, entonces este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a hablar de ** 9 series turcas adictivas ** que si aún no las han visto, tienen que agregar a su lista ahora mismo. Les prometo que no se van a arrepentir. Les voy a contar un poquito de qué va cada una porque creo que son tan adictivas, y dónde pueden encontrarlas, ya sea dobladas o subtituladas. Pero antes de empezar, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan descubriendo nuevas series y películas, o si simplemente quieren apoyar al canal, los invito a que se suscriban. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que ya saben, denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Ahora sí, empecemos. La primera serie de la que quiero hablarles es una que si son fanáticos del romance, les va a robar el corazón. Se llama ** Amor Eterno o Karasevda ** en su idioma original. Esta serie es un drama romántico intenso que cuenta la historia de Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos muy diferentes que se enamoran perdidamente. Él es un ingeniero de clase trabajadora con aspiraciones y una gran honestidad. Ella una joven artista de una familia adinerada, atrapada por las expectativas sociales. Sin embargo, su amor se ve truncado por las presiones familiares y las circunstancias de la vida. La ambición desmedida del padre de Nihan, y un giro del destino orquestado por el villano de la historia, Emir Kozcuoglu, separan a la pareja. Kemal se ve obligado a marcharse, a dejar atrás el amor de su vida para buscar un futuro lejos de Estambul. Nihan, por su parte, se ve obligada a casarse con Emir, el hombre que la chantajea y la mantiene prisionera en una vida de lujos vacíos. Años después el destino, o quizás una serie de intrigas cuidadosamente planificadas, los vuelve a unir. Kemal regresa a Estambul convertido en un hombre de negocios exitoso, pero con el corazón aún herido y sediento de venganza. Nihan sigue casada con Emir, aunque su amor por Kemal permanece intacto. Las cosas ya no son como antes. Hay secretos oscuros que amenazan con destruir lo poco que queda de su amor, rencores profundos que alimentan la sed de venganza, y un amor que lucha por sobrevivir a pesar de todo. Lo que hace a Amor Eterno tan adictiva es la química increíble entre los protagonistas, Burak Özçivit y Neslihan Atagul. Su interpretación es tan convincente que sientes cada emoción, cada lágrima, cada suspiro. La trama está llena de giros inesperados que te mantienen pegado a la pantalla, preguntándote qué va a pasar a continuación. La banda sonora, con sus melodías melancólicas y apasionadas, te llega al alma y te sumerge aún más en la historia. La dirección y la cinematografía son impecables, creando una atmósfera visualmente cautivadora. La pueden encontrar en varias plataformas de streaming como Netflix y Amazon Prime Video, doblada o subtitulada, dependiendo de su preferencia. Les aseguro que van a llorar a mares con esta serie, pero también se van a enamorar de sus personajes, de su lucha por el amor y la justicia. Amor Eterno es mucho más que un simple drama romántico, es una historia sobre el destino, la venganza y el poder del amor verdadero para superar cualquier obstáculo. Es una serie que te dejará pensando mucho después de que termine el último capítulo. La siguiente en mi lista es ** Erkenci o Pájaro Soñador **. Si buscan una serie más ligera, divertida y con mucho romance, esta es perfecta para ustedes. Prepárense para una inyección de optimismo y energía positiva. Cuenta la historia de Sanem Aydin, una joven soñadora, creativa y un tanto alocada que vive en un barrio humilde de Estambul. Sanem trabaja en la tienda de comestibles de su padre, pero su verdadera pasión es escribir. Para evitar que sus padres la casen con un vecino que no le agrada en absoluto, Sanem decide aceptar un trabajo en una agencia de publicidad llamada Early Bird. Allí conoce a Candy Beat, el hijo del dueño de la agencia, un hombre aventurero, carismático y libre que vive viajando por el mundo, capturando la belleza del planeta con su cámara. Can es todo lo que Sanem admira y anhela ser. Entre ellos surge una atracción inmediata, un flechazo que los toma por sorpresa.
Sin embargo, su relación se complica por los malentendidos, las intrigas y los secretos del pasado. La agencia Early Bird está en peligro de ser vendida, y hay personas dispuestas a hacer lo que sea para sabotearla. Sam y Khan se ven envueltos en una serie de situaciones cómicas y románticas mientras luchan por salvar la agencia y por descubrir sus verdaderos sentimientos. Erkenci Kush es adictiva por su humor fresco y original, sus personajes entrañables y la química explosiva entre Demet Özdemir y Can Yaman, los actores que interpretan a Sam y Khan. Su conexión en pantalla es innegable, y te hace creer en el poder del amor a primera vista. Además, los paisajes de Estambul son hermosos, mostrados a través de una fotografía impecable que resalta la belleza de la ciudad y sus alrededores. La música es alegre y pegadiza, perfecta para crear una atmósfera romántica y divertida. La pueden encontrar en plataformas de streaming y algunas páginas web, tanto doblada como subtitulada. Prepárense para reír a carcajadas, suspirar de amor y enamorarse de esta serie. Erkenci Kush es una bocanada de aire fresco, una comedia romántica que te recordará que el amor puede encontrarse en el lugar menos esperado y que siempre vale la pena luchar por tus sueños. Es una serie que te dejará con una sonrisa en el rostro y el corazón lleno de alegría. Ahora, si les gustan las series con un toque de misterio y venganza, tienen que ver **Ezel***. Esta serie es un remake turco de El Conde de Montecristo, la novela clásica de Alexandre Dumas, pero ambientada en la vibrante y moderna Estambul. La historia se centra en Ömer Ukar, un joven mecánico inocente y honesto que vive un romance idílico con su novia, Eysan. Ömer confía ciegamente en sus amigos cercanos, Cengiz y Ali. Sin embargo, la vida de Ömer da un giro drástico cuando es traicionado por sus mejores amigos y su amada Eysan, quienes lo inculpan de un robo y asesinato que no cometió. Motivado por la codicia y la ambición, el trío orquesta un plan para incriminar a Ömer y quedarse con una gran suma de dinero. Ömer es enviado a prisión, donde sufre torturas físicas y psicológicas, perdiendo toda esperanza y fe en la humanidad. Después de años de sufrimiento y aislamiento, Ömer logra escapar de la prisión con la ayuda de un misterioso benefactor. Con una nueva identidad, un rostro reconstruido y una fortuna considerable, regresa a Estambul bajo el nombre de Ezel Bayraktar. Su único objetivo es vengarse de quienes lo traicionaron y le arrebataron su vida. Ezel es adictiva por su trama llena de suspense, intriga y giros inesperados. Los personajes son complejos y moralmente ambiguos, lo que te hace cuestionar constantemente sus motivaciones y lealtades. Las actuaciones son impecables, especialmente la de Kenan İmirzalıoğlu, quien interpreta a Ezel con una intensidad y carisma que te cautivan. La serie te mantiene en vilo desde el principio hasta el final, y te hace reflexionar sobre la naturaleza de la venganza, el perdón y la redención. La pueden encontrar en plataformas de streaming y algunas páginas web, generalmente subtitulada, aunque a veces también la encuentras doblada. Ezel es un thriller psicológico que te atrapará con su narrativa oscura y sofisticada. Es una serie que te hará pensar mucho después de que termine el último capítulo, y que te dejará preguntándote si la venganza realmente vale la pena. Siguiendo con el suspenso y el drama, les recomiendo Yerde o Infiltrado, ***. Esta serie cuenta la historia de dos hermanos, Sarp Yılmaz y Umut Yılmaz, separados al nacer debido a un oscuro complot orquestado por la mafia. Sarp es criado en una academia de policía, mientras que Umut es forzado a vivir en las calles, uniéndose a una pandilla de niños abandonados. Años después, Sarp se convierte en un policía brillante y prometedor, mientras que Umut, ahora conocido como Mert, se convierte en un miembro leal y astuto de la mafia liderada por Celal Duman. Sin saberlo, ambos hermanos son infiltrados en la organización contraria para destruirla desde dentro. Sarp es asignado a infiltrarse en la mafia de Celal, mientras que Mert es enviado a la academia de policía para espiar a Sarp y a sus compañeros. La serie está llena de acción trepidante, giros inesperados que te dejarán sin aliento y momentos de gran tensión emocional. La lealtad de Sarp y Mert es constantemente puesta a prueba mientras luchan por cumplir sus misiones y proteger a sus seres queridos. A medida que se acercan a la verdad sobre su pasado, se dan cuenta de que están jugando un juego peligroso donde la línea entre el bien y el mal se vuelve cada vez más borrosa. Lo que la hace tan adictiva es la relación compleja y conmovedora entre los hermanos, las actuaciones intensas y realistas de Atay Ulusoy y Aras Bulut y Nemli, y la trama que te mantiene al borde del asiento preguntándote quién logrará sobrevivir. Yerde es una serie que te hará reflexionar sobre la importancia de la familia, la justicia y el sacrificio.
Pueden encontrarla en plataformas de streaming subtitulada, y a veces doblada. Prepárense para un viaje lleno de adrenalina, emociones fuertes y un final que los dejará impactados. Si buscan una serie que combine drama familiar, intriga y un toque de romance prohibido, les recomiendo **Erkai, Amor y Venganza **. Esta serie cuenta la historia de Reyyan Anadolu, una joven hermosa e inocente que vive en Mardin, una ciudad histórica en el sureste de Turquía. Reyyan es nieta de Nasu Anadolu, el patriarca de una poderosa y tradicional familia. Reyyan se enamora perdidamente de Miran Aslan Bey, un hombre misterioso y apuesto que llega a Mardin buscando venganza. Miran planea casarse con Reyyan para vengarse de la familia Anadolu por la muerte de sus padres, a quienes culpa por su trágico destino. Sin embargo, lo que Miran no sabe es que Reyyan es la nieta del hombre al que Miran culpa por la muerte de sus padres. Cuando Miran descubre la verdad, se debate entre el amor que siente por Reyyan y el deseo de venganza que lo consume. Reyyan, por su parte, se siente traicionada y destrozada al descubrir que el hombre que ama la ha estado utilizando para llevar a cabo su plan. A pesar del dolor y la desconfianza, Reyyan y Miran no pueden negar la fuerte atracción que sienten el uno por el otro. Erkai es adictiva por su trama llena de secretos oscuros, traiciones impactantes y revelaciones sorprendentes. Las actuaciones son apasionadas y conmovedoras, especialmente las de Ebru Şahin y Aknan Zu. Los paisajes impresionantes de Mardin, con su arquitectura histórica y su belleza natural, añaden un elemento visual cautivador a la serie. La banda sonora, con sus melodías tradicionales y emotivas, te transporta al mundo de Erkai. La pueden encontrar en plataformas de streaming doblada, y también subtitulada. Erkai es una serie que te hará reflexionar sobre el poder del amor para superar el odio, la venganza y el prejuicio. Es una historia sobre el perdón, la redención y la importancia de romper con las cadenas del pasado. Otra serie que no pueden perderse si les gustan los dramas familiares conmovedores es **An, o Madre **. Esta serie cuenta la historia de Zeynep Güneş, una joven profesora sustituta que trabaja en una escuela primaria en un pueblo pequeño. Zeynep es una mujer solitaria y reservada que guarda un oscuro secreto sobre su pasado. Un día Zeynep descubre que una de sus alumnas, Melek YLDZ, una niña de 7 años, sufre maltrato físico y emocional en su casa por parte de su madre y su padrastro. Zeynep se siente profundamente conmovida por la situación de Melek y decide protegerla a toda costa. Impulsada por un instinto maternal que creía haber perdido, Zeynep decide rescatar a Melek y huir con ella para empezar una nueva vida lejos del maltrato y el abandono. Juntas se embarcan en un viaje lleno de peligros y desafíos, pero también de amor, esperanza y sanación. An es una serie muy emotiva que te toca el corazón desde el primer capítulo. Es adictiva porque te encariñas profundamente con los personajes, te preocupas por su bienestar y te emocionas con su historia. La actuación de Beren YLDZ como Melek es simplemente asombrosa, y te robará el corazón con su inocencia y su valentía. La química entre Cansu Dere y Beren YLDZ es palpable, y te hace creer en el poder del amor incondicional entre una madre y su hija. La pueden encontrar en plataformas de streaming doblada o subtitulada. Les advierto que van a necesitar pañuelos para ver esta serie, ya que es una historia muy conmovedora que te hará llorar, reír y reflexionar sobre la importancia de proteger a los niños y de darles una segunda oportunidad en la vida. Cambiando un poco de género, si les gustan las series históricas épicas, les recomiendo *** Dirilis, Ertuğrul, o Resurrección, Ertuğrul ***. Esta serie cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano, uno de los imperios más poderosos y duraderos de la historia. La serie muestra las luchas y desafíos que enfrenta Ertuğrul y su tribu Kai en el siglo XIII, en un periodo de gran agitación política y social. Ertuğrul y su pueblo deben enfrentarse a los invasores mongoles, los cruzados y otros enemigos que amenazan su existencia y su libertad. Dirilis, Ertuğrul, es una serie épica llena de acción, batallas espectaculares, intrigas palaciegas y personajes históricos fascinantes. Es adictiva porque te sumerge en un mundo fascinante y te enseña sobre la historia de Turquía y la formación del Imperio Otomano. La serie destaca los valores de la valentía, la lealtad, la justicia y la fe, que eran fundamentales para la cultura turca de la época. La pueden encontrar en plataformas de streaming subtitulada, y también doblada al español. Dirilis,
Ertuğrul es una serie que te transportará a otra época y te hará reflexionar sobre la importancia de la historia, la cultura y la identidad. Es una serie que te inspirará y te dejará pensando mucho después de que termine el último capítulo. Volviendo a las series más contemporáneas, les recomiendo Medcezir ***. Esta serie es una adaptación turca de la popular serie estadounidense DOC, pero con un toque turco que la hace única y original. La historia se centra en Yaman Koper, un joven inteligente y talentoso que vive en un barrio pobre de Estambul. Yaman tiene un pasado difícil y ha tenido que luchar por sobrevivir en un entorno lleno de violencia y delincuencia. Un día, Yaman es arrestado por robar un coche, pero es defendido por Selim Serez, un abogado rico y exitoso que ve potencial en él. Selim decide acoger a Yaman en su lujosa mansión en Altınköy, un barrio exclusivo de Estambul. Yaman se enamora de Mira Beylice, una chica rica y popular que tiene problemas con su familia y su salud. Mira es una joven rebelde y atormentada que busca su lugar en el mundo. La serie explora temas como la diferencia de clases sociales, el amor prohibido, la amistad, los problemas de la adolescencia y la búsqueda de la identidad. Medcezir es adictiva por su trama entretenida y adictiva, sus personajes carismáticos y las actuaciones convincentes de Atay Ulusoy y Serini Sarkaya. La química entre los protagonistas es innegable, y te hace creer en el poder del amor para superar cualquier obstáculo. La música es moderna y pegadiza, perfecta para crear una atmósfera juvenil y romántica. La pueden encontrar en plataformas de streaming subtitulada, y también doblada al español. Medcezir es una serie que te enganchará desde el primer capítulo y te hará suspirar, reír y llorar. Es una historia sobre la esperanza, el amor y la importancia de luchar por tus sueños. Finalmente, la última serie que les quiero recomendar es ****Asklaftan Anlamaz, o El amor no entiende de palabras ****. Esta serie es una comedia romántica ligera y divertida que te hará pasar un buen rato. La historia se centra en Hayat Uzun, una joven ingenua y optimista que vive en Estambul con sus amigas. Hayat está bajo presión para encontrar un trabajo y mantener a su familia. Un día Hayat consigue un empleo en una empresa textil de renombre, pero para conseguir el trabajo tiene que fingir ser otra persona, una chica llamada Suna Pektas. Hayat se enamora de su jefe, Murat Sarjmaz, un hombre rico, guapo y exitoso que es conocido por su frialdad y su actitud distante. Sin embargo, Murat también tiene un lado tierno y vulnerable que Hayat descubre poco a poco. Asklaftan Anlamaz es una serie divertida, romántica y llena de situaciones cómicas que te harán reír a carcajadas. Es adictiva porque te hace reír, suspirar y enamorarte de los personajes. La química entre Hande Erçel y Burak Deniz es innegable, y te hace creer en el poder del amor a primera vista. La serie te recordará que el amor puede encontrarse en el lugar menos esperado y que a veces, el amor no entiende de palabras. La pueden encontrar en plataformas de streaming doblada o subtitulada. Asklaftan Anlamaz es una serie perfecta para ver cuando necesitas un respiro de la realidad y quieres pasar un rato agradable y divertido. Y ahí lo tienen, mi lista de ***9 series turcas adictivas *** que tienen que ver sí o sí. Espero que hayan tomado nota y que estén listos para empezar un maratón de series turcas. Recuerden que todas estas series las pueden encontrar en diferentes plataformas de streaming y en algunas páginas web, ya sea dobladas al español o subtituladas. Antes de despedirme, quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya servido para descubrir nuevas series. Me encantaría saber cuáles de estas series ya han visto y cuáles les gustaría ver. Déjenme sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.